Hola, en el siguiente video vamos a realizar ejercicios de logaritmos de diferentes tipos. Esta es la parte 1. Antes de comenzar, les recomiendo ver el video anterior y tener en un lugar bien a la mano todas las propiedades de los logaritmos. Yo aquí simplemente las voy a ir aplicando para hacer los procedimientos. Entonces, en este primer ejercicio, ¿cierto? Tenemos un logaritmo en base b de x cubo más y al cubo, todo eso al cuadrado. Por lo tanto, aquí voy a deshacer esta potencia, ¿cierto? Lo voy a escribir de esta manera: 2 logaritmo en base b de x cubo más y cubo. Y aquí, en esta parte del ejercicio, uno podría pensar que podemos deshacer esto, ¿cierto? De la siguiente manera, ¿cierto? 2 logaritmo de b de x cubo más logaritmo de b de y cubo. Pero esto es incorrecto, ya que la propiedad para separar dos logaritmos y lo que está aquí contenido, dividirlo en dos logaritmos diferentes que se suman, eso es solamente si ambos se estuvieran multiplicando, y en este caso se están sumando. Por lo tanto, no podemos aplicar la propiedad y el ejercicio quedaría simplemente ahí. Es una confusión que sucede muy a menudo y yo les recomiendo que estén muy pendientes cuando dentro del logaritmo tengan dos elementos que se suman. No los vayan a confundir y aplicar mal la propiedad. En el siguiente ejercicio tenemos el siguiente logaritmo en base b y aquí tenemos una fracción con ciertos términos algebraicos. Por lo tanto, yo voy aquí, lo primero que voy a hacer es separar, deshacer la fracción en dos logaritmos que se estén restando de la siguiente manera: logaritmo en base b de c menos d elevado todo eso a 3/4 por f más g elevado todo eso a 1/2. Esto menos logaritmo en base b de f cuadrado de cubo. Ahora sigo aplicando la propiedad para deshacer las multiplicaciones entre los términos de cada logaritmo. Aquí voy a escribir logaritmo en base b de c menos d elevado a 3/4 más, ahora sí puedo aplicar la propiedad que no pude aplicar en el ejercicio anterior, logaritmo en base b de f más g elevado a 1/2 menos, y aquí voy a, dentro de un paréntesis, seguir desarrollando el ejercicio y de transformar ese logaritmo en una suma de dos logaritmos. Logaritmo en base b de f cuadrado más logaritmo en base b de, esa b me quedó muy arriba, logaritmo en base b de d al cubo. Y ahora voy a deshacer todas las potencias y las voy a escribir delante de cada logaritmo como un número que las multiplica. 3/4 del logaritmo en base b de c menos d más 1/2 del logaritmo en base b de f más g menos, paréntesis, 2 logaritmo en base b de f más 3 logaritmo en base b de d. Y ahí ya estaría resuelto el ejercicio.
El siguiente ejercicio, muy similar al anterior. Les recomiendo que a medida que vamos avanzando, copien el ejercicio cuando está en color naranjo, pausen el video, traten de desarrollarlo por su cuenta y luego confirman la resolución y el resultado poniéndole play al video y viendo el desarrollo y confirmando la respuesta correcta. Así pueden después ir viendo en dónde se pueden llegar a tener errores y solventar sus dudas. Entonces aquí vamos a deshacer nuevamente este logaritmo igual que la vez anterior. Primero la fracción, w más z de 2 tercios por w elevado a 3 quintos por z menos logaritmo en base b z cuadrado w cuadrado. Aquí desarmamos ahora estas multiplicaciones, ¿cierto? Dentro de los logaritmos. Aquí, por ejemplo, tengo tres términos que se están multiplicando. Así que yo podría primero separar ese de allá con ese de ahí, como esto de acá, de este de acá, y escribir un logaritmo en base b de omega más z, escribirlo acá, por, perdón, no es omega, es w, w más z por w elevado a 3 quintos, ¿cierto? Escribirlo acá, más logaritmo de b y escribir solo el z. Sin embargo, después estos dos igual se van a estar multiplicando y yo después los puedo deshacer mediante la misma regla. Por lo tanto, aquí simplemente voy a escribir los tres como una suma inmediatamente. De esta forma. Omega más z elevado a 2 tercios más logaritmo en base b de omega 3 quintos más logaritmo base b de z. Escribo todo como sumas de logaritmos inmediatamente. Aquí menos, paréntesis, y desarrollo ese logaritmo, lo desarmo como el logaritmo de b de z cuadrado más logaritmo en base b de w cuadrado. Delante confundí el w con omega, que omega es como un símbolo que se usa harto igual en matemáticas, en física. Ahora que ya deshice todo en sumas y restas, voy a deshacer todos los exponentes de la siguiente forma. Más que deshacerlos, voy a reescribir, ¿cierto? 2 tercios. Voy a reescribir cada uno como una multiplicación a cada uno de los logaritmos. Una multiplicación a cada uno de los logaritmos. Más, aquí este queda tal cual, ¿cierto? No tiene exponente, o tiene exponente 1, por lo tanto no se escribe. 2 logaritmo en base b de z más 2 logaritmo en base b de w. Y ahí estaría listo el ejercicio. Aquí igual podríamos hacer una suerte de sumas y restas. Voy a esto de aquí haciendo un paso más. Esto de aquí lo voy a bajar. Lo voy a dejar así tal cual. Y aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a deshacer este negativo. Voy a multiplicar aquí el menos 1 por cada uno de los elementos de adentro del paréntesis. Menos 2 logaritmo en base b z menos 2 logaritmo en base b de w. Y aquí, por ejemplo, puedo reconocer términos semejantes. Por ejemplo, este de acá con este de acá. Yo tengo aquí el logaritmo en base b de w y aquí también el logaritmo en base b de w. Por lo tanto, yo puedo ahí sumar simplemente los coeficientes o constantes, ¿cierto? 3 quintos y menos 2 y puedo sumarlos. Lo mismo aquí con logaritmo en base b de z y menos 2 logaritmo en base b de z. Son términos semejantes. Por lo tanto, aquí voy a escribir 2 tercios del logaritmo en base b de w más z y más aquí logaritmo en base b de w y aquí voy a
sumar los coeficientes. 3 quintos menos 2. Menos 2. Más el logaritmo en base b de z. Y aquí sumo, perdón, esto está fuera del logaritmo por si acaso, acá. No está dentro del logaritmo. Esto está así y esto está así. Por los enteros, que sería 1 menos 2. Por lo tanto, 3 quintos menos 2 me daría menos 7 quintos logaritmo base b de w. Ahí me queda un poco más claro, ¿cierto? Colocándolo adelante, no atrás. Ahí quedó un poco confuso, pero simplemente aquí lo que hice fue tomar, ¿cierto? Los términos semejantes, factorizar el logaritmo en base b de w y dejar estos dos sumándose. O bueno, aquí en este caso restándose. 3 quintos menos 2. Y de este lado hice lo mismo. Por lo tanto me quedaría menos 7 quintos del logaritmo en base b de w. Y 2 menos 1 es menos 1. 1 no se escribe. Menos logaritmo en base b de z. Y este otro de acá queda tal cual, ¿cierto? 2 tercios del logaritmo en base b de w más z. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos varios logaritmos que debemos convertir en uno solo. Por lo tanto, aquí voy a resolver en primer lugar estas restas. No, perdón. Voy a primero estos coeficientes que están aquí adelante de los logaritmos, los voy a escribir como potencias. Me quedaría esto escrito así. Logaritmo en base m de a menos logaritmo en base m de b al cuadrado más logaritmo en base m de c elevado a un tercio menos logaritmo en base m de d elevado a 3 cuartos. 3 cuartos. Y ahora sí voy a hacer lo que dije. Voy a resolver ambas restas escribiendo las restas como un solo logaritmo y estos de aquí adentro divididos entre sí. Por lo tanto me va a quedar como esto del logaritmo base m de a dividido en b cuadrado. Más, y estos de aquí también los voy a juntar. Los voy a juntar más logaritmo base m de c elevado a un tercio dividido en d elevado a 3 cuartos. Y ahora estos los puedo sumar, ¿cierto? Escribir ambos como un solo logaritmo. Esta suma de logaritmos los puedo reescribir como logaritmo en base m de a dividido en b cuadrado por c elevado a un tercio dividido en d elevado a 3 cuartos. Y ahí ya estaría listo el ejercicio, escrito como un solo logaritmo, ya que esa multiplicación se puede escribir como una sola fracción, en donde tengo estos dos numeradores, ¿cierto? A por c elevado a un tercio dividido en b cuadrado por d elevado a 3 cuartos. Y estaría listo. Tenemos ahora el siguiente ejercicio. Y yo lo voy a resolver de la siguiente manera. Aquí yo puedo, como tengo una resta dos veces, tengo este logaritmo restado con este y restado con este otro, lo que voy a hacer es que voy a tomar el logaritmo de más a la izquierda y voy a ir resolviendo la operación que tenga yo a continuación inmediatamente, que en este caso sería la resta de este otro logaritmo. Entonces, bueno, primero voy a resolver esos coeficientes, los voy a escribir como potencias, logaritmo en base m de c menos d
elevado a 3 cuartos, menos 2, logaritmo en base m, perdón, estoy deshaciendo los coeficientes, logaritmo en base m de c elevado a 2, menos logaritmo en base m de d elevado a 4. Y aquí sí voy a empezar a hacer lo que dije, logaritmo en base m de c menos d, voy a escribir mejor ese paréntesis, c menos d elevado a 3 cuartos, dividido en c cuadrado, que era lo primero que yo tenía, menos logaritmo de m en base m de a la 4. Y ahora añado el siguiente logaritmo. Logaritmo base m de... voy a escribir esto de la siguiente manera. C menos d elevado a 3 cuartos dividido en c cuadrado. Y todo esto dividido en d elevado a 4. Y de esa manera yo escribí los dos logaritmos como un solo logaritmo, ¿cierto? Ahora bien, cuando yo estoy multiplicando o dividiendo fracciones, yo puedo, aquí por ejemplo esto, dividirlo en 1 y esta fracción la doy vuelta, el numerador pasa a denominador, el denominador a numerador y se me invierte aquí la operación y en lugar de una división voy a tener una multiplicación. Entonces eso se escribiría de la siguiente forma. Logaritmo en base m de paréntesis c menos d elevado a 3 cuartos dividido en c cuadrado por 1 dividido en d a la 4. Y ahora esto ya está muy fácil de terminar de escribir, ya que la multiplicación de fracciones es hacia numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, esto quedaría escrito como el logaritmo de m de c menos d elevado a 3 cuartos dividido todo eso en c cuadrado d a la 4. Y estaría listo ese ejercicio. Tenemos ahora el siguiente ejercicio y vamos a seguir el mismo procedimiento de la vez anterior. Al logaritmo de más a la izquierda vamos a irle añadiendo el que tengamos a la derecha inmediatamente. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Logaritmo en base b de a cuadrado c cubo por a elevado a 4, ya que eso es una suma de dos logaritmos, menos el logaritmo de c a la 5. Todo esto en base b, ¿cierto? Logaritmo en base b. Y ahora añado el siguiente logaritmo como una fracción, ¿cierto? Logaritmo en base b. Y aquí, por ejemplo, tenemos estos dos a al cuadrado y a elevado a 4 que se están multiplicando. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí una sola vez la letra a y sumar los exponentes. 4, 5, 6. A elevado a 6, c elevado a 3, dividido en el logaritmo que tenía aquí al otro lado, ¿cierto? Como está restándose, se escribe aquí como fracción c elevado a 5. Ahora, caso contrario, fíjense que las a se estaban multiplicando, está con esta otra, bueno, en realidad estaba multiplicando todo este término con este de acá, pero como aquí se repite la base, el exponente se puede conservar la base y sumar los exponentes. Y además, acá como tengo la misma base, pero en una división, yo voy a hacer lo contrario, ¿cierto? Voy a restar los exponentes. Y me quedaría logaritmo. 3 menos 5 es 2, ¿cierto? 3, voy a anotar aquí esto, 3 menos 5 es menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno puede escribir lo siguiente. Logaritmo de b de a elevado a 6 por c elevado a menos 2. Y eso está perfecto. También se puede escribir de la siguiente forma. Logaritmo en base b de a elevado a 6 dividido en c elevado a 2. Ya que cuando yo tengo algún elemento con un exponente negativo, lo puedo pasar al denominador cambiando el signo del exponente.
Y de ambas formas está bien. Otra manera de resolverlo igual es aquí como simplificar, como bien dicen, ¿cierto? Y decir aquí que c elevado a 3 se simplifica con ese c elevado a 5 y me queda esto de esa forma, ¿cierto? Como a elevado a 6 dividido en c elevado a 2. Como que 3 de estas c se cancelan con estas 3 y me quedan 2. Son diferentes formas de decir exactamente lo mismo. Y todas están bien mientras lleguemos a ese resultado. Y de esa forma estaría listo este ejercicio. En el siguiente ejercicio yo aquí tengo una ecuación en donde en uno de los exponentes yo tengo la incógnita. Por lo tanto, para resolver esto, como vimos en el video anterior, yo aquí voy a multiplicar por logaritmo y esto me va a quedar como logaritmo de... En realidad no sé si es multiplicar, ahí reconozco que no sé. Voy a aplicar logaritmo. Mejor voy a decir eso porque es más correcto. Voy a aplicar logaritmo de 2 por 3 elevado a x. Es un logaritmo en base 10. ¿Ah? Y cuando el logaritmo es en base 10, yo puedo escribir simplemente el logaritmo y no escribir la base. Y estaríamos asumiendo que yo estoy usando logaritmos de base 10. Logaritmo de 5. Aquí y ahora yo empiezo a aplicar las propiedades de los logaritmos tal cual. Están en el torpedo, ¿cierto? Que yo les mostré al principio del video anterior. Aquí por lo tanto yo escribiría logaritmo de 2 más logaritmo de 3 elevado a x es igual a logaritmo de 5. Este logaritmo de 2 lo voy a pasar para el otro lado restando, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, esta x que está como potencia la puedo escribir como factor. Como x logaritmo de 3, aquí una multiplicación, es igual a logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Y aquí el logaritmo de 3 lo paso dividiendo, quedándome logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Todo eso dividido en el logaritmo de 3. Y ahí estaría listo mi ejercicio. Ya encontré el valor de x. Todo esto lo podemos colocar en una calculadora y encontrar el valor como explícito, el nivel de x tal cual. Pero lo podemos dejar así expresado como logaritmos y también está súper bien. En este otro ejercicio vamos a seguir el mismo procedimiento. Aplicamos logaritmo, me quedaría logaritmo en base 10 de 3 elevado a x es igual al logaritmo de 4 por 5. 4 por 5, ya les había comentado que no sé por qué me cuesta escribir el 5. Como que lo trato de escribir y mi mano hace como algo raro. Bueno, entonces aquí vamos a deshacer las potencias. X logaritmo de 3 es igual a, aquí como paréntesis voy a escribir esto, 2x, perdón, aquí primero hay que deshacer la multiplicación, ¿cierto? Logaritmo de 4 más logaritmo de 5 elevado a 2x más 3. Ahora sí puedo deshacer la potencia. Esto de acá lo voy a dejar tal cual. Todo eso de ahí lo voy a bajar. Y sí, me da flojera escribir. Me quedaría 2x más 3 por el logaritmo de 5. Entonces ahora yo voy a multiplicar ese logaritmo de 5 por cada uno de estos elementos, 2x y 3. Esto de acá lo vuelvo a bajar, ¿cierto? A escribir tal cual. Y aquí multiplico. Me quedaría 2x logaritmo de 5 más 3 logaritmo de 5. Y ahora yo puedo tomar este logaritmo y este de acá y dejarlos todos de un lado de la ecuación. En este caso voy a pasar este de acá restando para allá, porque de esa manera voy a tener las dos x en un mismo lado y las voy a poder factorizar. De tal manera que voy a escribir esto, logaritmo de 3 menos 2x logaritmo de 5. Y aquí los otros dos que quedaron, ¿cierto? El logaritmo de 4 más 3 logaritmo de 5.
Aquí factorizo x, logaritmo de 3, menos 2, logaritmo de 5, es igual a esto de aquí, queda tal cual. Y finalmente voy a escribir que x sería igual a el logaritmo de 4 más 3, logaritmo de 5, dividido en lo que estaba allá multiplicando a x, ¿cierto? El logaritmo de 3 menos 2, logaritmo de 5. Y ahí estaría resuelto el ejercicio, ya que encontré el valor de x. Vamos con el último ejercicio de este tipo. Hay que simplemente repetir el mismo procedimiento. Entonces, como siempre, como ya dije, les recomiendo pausar los videos en este punto, anotar los ejercicios, resolverlos por su cuenta y después revisarlos. Aquí voy a aplicar el logaritmo, ¿cierto? Uy, con color blanco. Y aquí yo creo que me voy a ir saltando algunos pasos, ¿ya? De tal forma que aquí me quedaría algo así como logaritmo de esto de acá y logaritmo de esto de aquí. Por lo tanto, voy inmediatamente a deshacer esas potencias. Por lo tanto, me quedaría esto como 3x más un tercio del logaritmo del logaritmo de m es igual a x por 3 séptimos más 1 logaritmo de q. Aquí se multiplican por cada uno, ¿cierto? Me quedaría 3x logaritmo de m más un tercio logaritmo de m es igual a x 3 séptimos logaritmo de q más logaritmo de q, ya que se multiplica solamente por 1. Ahora voy a tomar este de acá, ¿cierto? Y lo voy a pasar para allá restando, porque este elemento contiene la q, perdón, este elemento contiene la x y este elemento de acá también contiene la x. Por lo tanto, los voy a dejar ambos de un solo lado para poder factorizar x. Y me voy a volver a saltar un paso, ¿cierto? Lo voy a escribir inmediatamente. Ustedes lo pasan restando y de ahí factorizan. De tal forma que les quede x, 3 logaritmo de m, menos 3 séptimos logaritmo de q. Es igual a, y aquí lo que resta, ¿cierto? Me quedaría de este lado el logaritmo de q, menos este logaritmo de acá, que estaba de este lado de la ecuación, que yo lo pasaría para allá restando, ¿cierto? Porque de ese lado dejé todos los elementos con x, y de ese lado dejé todos los elementos sin x. Por lo tanto, aquí logaritmo de q menos un tercio logaritmo de m. Y ahora tomaría yo todo esto, ¿cierto? Y lo pasaría para allá dividiendo. De tal forma que el valor de x sería el logaritmo de q menos un tercio por el logaritmo de m. Todo eso dividido en 3 logaritmo de m menos 3 séptimos logaritmo de q. Y ahí encontré yo el valor de x.